Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos queridos? Aquí estamos y amigos también. Que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a este en vivo, este posteo. Quiero saludarles muy cordialmente en el nombre del Señor Jesucristo. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Vamos siempre a dar algunos minutitos para que los hermanos se vayan conectando. Y estos temas que estamos compartiendo permanentemente, hermanos amados, son muy interesantes, muy relevantes. Yo no quiero decir que soy el único que doy estos temas, pero cada vez son menos los pastores que se atreven a tocar temas sensibles, porque hoy día, lamentable y tristemente, existe dentro del liderazgo evangélico muchas situaciones que al pastor lo enferman, le hacen mal, a veces la fama, el dinero, el poder, y hacen que los predicadores lenta y paulatinamente vayan como suavizando su mensaje y también traten de no meterse en ningún tipo de problemas o no quieren tener enemigos o pretendan también tontamente porque piensan que si le dan más like a sus predicaciones, sus posteos o sus en vivos, eso va a hacer que la persona como que su ministerio sea grande o sea gigante. La verdad es que a veces somos un poco antipáticos para algunos y no somos tan populares porque nuestro mensaje no está, como se dice hoy día en la jerga popular o política, políticamente correcto, no es políticamente correcto, pero estamos tocando temas que son muy importantes porque el tiempo que vive el mundo, en primer lugar el mundo, la sociedad está patas para arriba, la cosa está muy difícil, la cosa está muy complicada. A ver si nos saca el micrófono, hermano. Si nos saca el micrófono, a ver si nos puede echar una ayudadita para que se escuche mejor, si es que podemos. Así que la cosa no está bien y todos sabemos también que dentro del mundo cristiano, dentro de la iglesia evangélica, la cosa está bastante mal. Yo lamento todas las cosas que están hoy día viéndose. Por ahí estaba escuchando una predicadora de apellido Font, creo que se llama, que ella estaba enseñando que no existían los pastores hombres, que solamente existían pastoras mujeres. O sea, hemos estado viendo, hermanos, y observando niveles de apostasía y de herejía que son impresionantes y que yo en estos largos 40 años que llevo no había visto antes. Creo que en los últimos 15 años esto de la apostasía se acrecentó de una manera impresionante, preocupante, que indudablemente tenemos nosotros que hacer algo, no nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que hablar de esto. Son temas demasiado relevantes, importantes, y los tenemos que hablar porque de verdad, hermano querido, la cosa está muy mal. Y una de las cosas que más me preguntan los hermanos, a mí me llama mucha gente, yo no quiero exagerar, la verdad que no es así, de que quiera exagerar, no pretendo hacerme famoso, soy un hombre bastante conocido dentro del mundo cristiano, dentro del liderazgo, pero en honor a la verdad, mucha gente a mí me llama o me escribe o me mandan mensajes al correo o al Facebook y particularmente a mi WhatsApp, que yo siempre lo estoy dando, donde ellos me cuentan y me relatan, no sé si es todo lo que dicen los hermanos cierto, pero muchos de mi país, Chile, yo soy chileno, y otra gente también del extranjero, que están preocupados por lo que está aconteciendo en sus congregaciones, que están notando un cambio, que están viendo que hay una diferencia notoria entre lo que es la iglesia hoy día y lo que era su iglesia hace unos 5, 8, 10 o 15 años atrás. Ahora, yo siempre digo esto, hermano, y creo que esto hay que mantenerlo y hay que tenerlo muy claro, porque yo no tengo una iglesia extraordinaria. Yo no soy pastor de una super iglesia. Yo no soy pastor del ministerio más espiritual del planeta, ni soy el presidente del concilio más consagrado que existe. Indudablemente nuestro concilio, porque está compuesto por mi persona y por pastores, por personas, no es perfecto. Pero sí uno se da cuenta, hermano querido, que hay ministerios que se desvían. Una cosa son los errores normales, naturales, cotidianos que puede cometer cualquier persona, que los comete usted, como los cometo yo, porque todos somos faltos. No existe ningún hombre, ningún pastor que pueda decir que él es impecable, que nunca ha cometido un error, que nunca ha metido las patas, que nunca ha hecho algo malo. No, todos nosotros podemos equivocarnos y de hecho aprendemos también, como yo siempre digo, de nuestros errores. Pero cuando un error lleva a otro error, como dice la Biblia, es peligroso. Y yo escribí un libro justamente en relación a este tema para poder un poco responder las inquietudes que tienen muchos hermanos por la preocupación o el temor que tienen en relación a lo que está pasando con su pastor, por ejemplo, o con su iglesia, o con su concilio en general. Y yo lo llamé, a este libro se llama Grandes síntomas de la apostasía. Es breve, es muy cortito, pero es muy interesante, Grandes síntomas de la apostasía, donde lo que en realidad pretendemos es como poder detectar, por así decirlo, detectar o encontrar evidencias que me puedan aclarar el panorama cuando yo creo que mi iglesia a lo mejor está desviándose. Puede que haya hermanos, y los hay, muchos hermanos que son muy temerosos de Dios, y ellos no quieren juzgar a su pastor, no quieren emitir un comentario negativo, no caer en la carnalidad de la crítica, ¿no es cierto?, la cizañería, la división, esto de la murmuración.
esto de la división entre los hermanos, nada de eso, pero ven con preocupación cosas que están pasando. Entonces, hay situaciones que no pueden ser aceptadas, ¿ya? Que no pueden ser aceptadas. Hay situaciones que nosotros no podemos, con las cuales no se puede transar. Yo sé que cometemos errores, pero hay cosas con las cuales no se puede transar. Y en este libro yo hablo acerca de la apostasía moral, la apostasía teológica. Nos tomamos de un pasaje de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, cuando el apóstol Pablo los recrimina. Pero en el capítulo 4, en el punto número 4, habla de los grandes síntomas evidentes de una desviación. Y quiero llamar su atención y puntualizar sobre esto. El deber de cada predicador fiel del Evangelio, me voy a colocar los anteojos porque me cuesta un poquito leer sin ellos, el deber, la responsabilidad de cada predicador fiel del Evangelio y cada ministro auténtico del Señor es advertir al pueblo de Dios del peligro de la apostasía. Hay pastores e iglesias que no hablan nunca de apostasía. Y en una oportunidad, yo estaba en la radio Yungay, yo arrendaba espacio, todavía nosotros no éramos propietarios de ninguna radio, y me llamó un hermano para hablarme del pastor Fernando Chaparro, que igual él como persona me merece respeto, pero el pastor Fernando Chaparro indudablemente es un pastor que está en el movimiento neopentecostal, se desvió hace mucho tiempo de la sana doctrina. Entonces, este hermano me lo mencionó a él, me dijo, pastor, ¿por qué él y otros nunca hablan de apostasía? Y yo le dije, ¿sabe por qué nunca hablan de apostasía? Porque son apóstatas. Un apóstata no puede hablar de apostasía, sería como hasta irrisorio que un apóstata, una persona que predicó la santidad, que predicó de la venida de Cristo, que predicó del arrepentimiento, que predicó de la integridad cristiana, que predicó sobre la santidad externa, sobre la música sacra, sobre tantos temas relevantes en la Biblia, y los deja de predicar y los deja de creer y entra en un camino totalmente desviado, se apostató de la fe. Entonces es obvio que esa persona no puede hablar de apostasía, una cuestión obvia. Entonces nosotros tenemos el deber de advertir, según la palabra de Ezequiel capítulo 33, versículos 1 al 5, que habla del deber de la atalaya. Y también Hechos capítulo 20, que es un discurso de despedida que hace el apóstol Pablo a los líderes o ancianos o pastores de la iglesia en Mileto, y ahí les advierte lo que iba a pasar en Hechos capítulo 20, versos 26 al 27. Y una cosa que es muy importante en relación a lo que estamos hablando, que se anexa a esto, es saber o conocer o identificar cuáles son, oiga esto, los síntomas de una apostasía en cualquier ministerio pastoral, en cualquier iglesia o congregación evangélica o en cualquier concilio. Lea Levítico 10:10 y Jeremías 15:19. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener es la capacidad de discernir, de darnos cuenta cuando algo no está correcto, de rechazar lo que está malo, de rechazar la doctrina que no es correcta, que no es acorde a la ortodoxia. Y para eso, así como también existe en la salud física los famosos síntomas, cuando usted dice, no sé por qué me está permanentemente doliendo la cabeza, me dan una jaqueca muy fuerte. Puede que a lo mejor usted tenga un problema, que tenga un pequeño tumor, por ejemplo, en la cabeza. O usted empieza, voy a decir, a vomitar permanentemente porque le dio una infección estomacal. O sea, ¿qué son los síntomas? Síntomas, se lo voy a explicar. El término síntoma no se debe confundir con el término signo, ya que este último signo es un dato objetivo y objetivable. El síntoma es un aviso, mire qué importante, esto es un aviso útil de que la salud puede estar amenazada, que no se sabe exactamente qué, pero está dando, es como encender una luz amarilla que empieza a encenderse para advertir de un peligro. Camila Sánchez de su trabajo nos está escuchando, Eduardo Chávez nos está viendo también. Se dice entonces que el síntoma es un aviso útil, muy importante, que el cuerpo manda, de que la salud puede estar amenazada, sea por algo físico, psíquico, social o combinación de estas. En medicina, la referencia subjetiva que da un enfermo por la percepción o cambio que reconoce como algo anómalo o causado por un estado patológico o enfermedad. Yo no puedo decir que toda la iglesia se desviaron porque algo no me gustó de la liturgia, porque el pastor en un momento predicó un mensaje que a mí a lo mejor me causó extrañeza. Pero cuando esto se va reiterando, cuando un mensaje, una actitud, una postura, un sistema, una forma de trabajar va perpetuándose en la iglesia y va alterando lo que uno conoció como sano, como correcto, como ortodoxo, es peligroso. Podríamos decir, para que lo entendamos con más simplicidad, que los síntomas de la apostasía son los avisos, evidencias, amenazas o referencias o bien muestras de desviación de la verdad de parte de una iglesia o bien de un ministro. A veces los que hacen cambiar la iglesia es el pastor, porque el pastor viajó a Cuba, porque el pastor viajó, no sé, a Venezuela, porque viajó a Estados Unidos, porque viajó a México, viajó, no sé, a Colombia, y volvió transformado, o se fue a Europa a un congreso y volvió cambiado, volvió con otra unción, con otra enseñanza. Eso puede pasar. Los síntomas no son los frutos
o los hechos ya consumados, eso es importante entenderlo, de la apostasía, sino los hechos actos o los actos previos, es decir, anteriores a la apostasía. Esas señales que a uno lo dejan un poco preocupado, esas cosas que uno rechaza que permanentemente, que dice, no, no sé por qué, lo que está diciendo, haciendo mi pastor no me gusta. No es una cosa en particular, si que es una actitud, una enseñanza que se va perpetuando en el tiempo, se va reiterando. Son los síntomas en el fondo de una degradación espiritual que naturalmente terminan en una rebelión contra Dios y contra su santa palabra. Existen muchas preguntas que uno se hace en lo que al tema de la apostasía se refiere. ¿Cómo una iglesia sana en la fe se puede comenzar a desviar de la verdad? ¿Cómo se manifiesta la apostasía? ¿Cuáles son los síntomas más notorios de la desviación de la verdad en una congregación? ¿Por qué razón miles de pastores, líderes de concilio se desvían de la verdad? ¿Cuál es la fuerza tan potente que está arrastrando a tantos cristianos a divorciarse de la palabra de Dios? ¿Cómo puede una iglesia que se desvió de la verdad volver al camino correcto? Bueno, la verdad es que las preguntas son muchas y no las vamos a responder en este estudio o en esta reflexión. Pero sí podemos, yo aquí tengo anotado, yo sé que pueden haber muchos más, pero yo en este largo caminar del Evangelio, por toda la experiencia que uno va recogiendo, anoté 12 síntomas, 12 hechos, evidencias de que una iglesia podría, o un pastor podría, o un concilio podría estarse apartando de la sana doctrina y entrar en ese peligroso camino que algunos predicadores dicen que no tiene vuelta atrás. Yo no sé si uno es tan drástico decir que la persona que apostata nunca se vuelve, pero es muy difícil. Yo por lo menos conozco 1 o 2 casos de personas que se han desviado de la sana doctrina, pastores que se han desviado de la sana doctrina o concilios que han vuelto atrás, o sea, han vuelto a la verdad, han vuelto a lo correcto, han vuelto al camino de la senda antigua, porque es muy difícil, por muchas razones que no las puedo analizar ahora. Sí me comprometo a explicar por qué cuesta tanto volverse del camino malo y por qué la mayoría de los que caen en apostasía, sean predicadores, sean iglesias o sean concilios, no pueden volver al camino correcto. Lo vamos a explicar en un futuro posteo, me comprometo a hacerlo. Pero veamos 12 grandes síntomas de la apostasía. Por ejemplo, número 1, negación u omisión de una o más doctrinas básicas de la fe cristiana. Esto es elemental. Las grandes e históricas congregaciones cristianas, al igual que los modernos y prósperos ministerios neopentecostales, han dejado de lado la importancia vital de las grandes doctrinas de la fe evangélica. Porque hay algunos que dicen que la doctrina divide y el amor edifica. La verdad que no es así. Los pilares de nuestra fe son vitales. Y esto ha permitido que entren otras doctrinas que niegan directa o indirectamente a estas. Segunda de Pedro 2:3, Tito capítulo 2, verso 1, Hebreos 13:9, Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 8. Ese pasaje es muy importante. Número 2, escuche esto me lo enseñó a mí un pastor en el sur de Chile. El hombre de Dios nace y muere con sus convicciones. Justamente uno de los grandes síntomas de la apostasía es la pérdida de convicciones y principios, especialmente en los líderes cristianos. Esto que se llama el celo doctrinal, la pasión por Dios y su fervor por la santa palabra de Dios, está siendo dejada de lado y los líderes de hoy, no digo todos, gracias al Señor, pero muchos, transan con demasiada facilidad, se pierden muy fácilmente las convicciones. Santiago capítulo 1, verso 8, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 4, Apocalipsis 3:15. Gracias a todos los que nos están saludando a través del posteo, ¿ya? Número 3, el mensaje genuino comienza a diluirse. No se pierde por completo, pero se comienza a diluir. Se omiten o se evitan tocar temas vitales en relación con la salvación. Para los modernos predicadores de plástico de este tiempo, es más importante la bendición material, los logros, el éxito, la complacencia, el placer, la felicidad humana, que la salvación de los pecadores y la santidad de los creyentes. 2 cosas que son vitales. La salvación de los pecadores y la santidad de los creyentes. Ha llegado a ser más importante lo que se siente que lo que en verdad se cree. Lea Lucas 19, verso 10, Primera de Corintios 15, del 1 al 3, Primera de Timoteo 1:15. Número 4, grandes síntomas de la apostasía. Pérdida del sentido auténtico y el valor de la música sacra. El diablo nuevo jefe de coro. El otro día veía la iglesia de Billy Bunster, apóstol, acá en Chile. Tremendo templo, precioso templo. Lo felicito por el lugar que tiene, precioso, a todo lujo. Pero la música completamente pagana. Muchos dicen que esto no es importante. No, pastor, sí, otras cosas son importantes. No, el tema de la música sí que es importante. Porque es francamente espantoso, patético y aberrante el estilo de música
y adoración en las congregaciones actuales. Los shows y la música mundana y sensual han reemplazado a la verdadera música sacra de Dios. Salmo 92, verso 3, San Juan capítulo 4, verso 24, Hechos 16, verso 25, ya no se cantan himnos en la iglesia, Colosenses 3, 16. Número 5, otra cosa muy importante y peligrosa. Pecados groseros son justificados. No es que no se vaya a pecar, porque en la iglesia de Cristo, habiendo seres humanos, hay gente que peque. ¿Qué pasa con los pecados groseros, los pecados de las personas que caen, que transgreden y no quieren arrepentirse, quieren destruir la obra? Pecados groseros son justificados y pasados por alto. La disciplina cristiana se deja de lado. Todo tipo de pecado y malas prácticas se justifican. No se corrigen ni disciplinan, argumentando que Dios es amor y que Él no nos llamó a juzgar. Y esto ha llevado a las congregaciones a abrigar y justificar el pecado. Primera de Corintios 5:11, Primera de Corintios 6, del 9 al 11, Romanos capítulo 6, versos 1, Tito capítulo 3, versículos 10 al 11, Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8, para los que toman apunte. Número 6, esto también muchos no lo predican y no lo creen. Modas mundanas comienzan a entrar y a tolerarse sin justificación bíblica. O sea, se niega la santidad externa. La santidad externa sencillamente ya no se predica. Y lo que es más, se ridiculiza y ataca a quienes la creen y la practican. Se dice que ya no es para este tiempo y que Dios solo mira el corazón. Lo dice el propio nieto del hermano G. Ávila, que la predicación del hermano G. Ávila en cuanto a las modas, la vestimenta del hombre y la mujer, fueron útiles en la década del 80, que no son aplicables para este tiempo. Eso no es bíblico, porque la Escritura dice todo lo contrario en Primera de Tesalonicenses 5, verso 23, en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 14 al 15, que habla hasta del cabello en el hombre y la mujer, Primera de Timoteo 2:9, Primera de Pedro 3:3, Deuteronomio 22:5. Número 7, síntomas de la apostasía. Conceptos seculares y de la nueva era comienzan a penetrar y son parte del vocabulario común en los púlpitos. Ojo con esto también. Todo es permitido en la enseñanza, argumentando que Dios hace como Él quiere y el Espíritu Santo es quien hace su antojo. Se mira con buenos ojos y hasta con admiración las creencias de la nueva era. Mateo capítulo 7, verso 15, Primera de Pedro 4:11, Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Número 8. Falso espíritu de unidad y fuerte auge del llamado sincretismo religioso. Lo que nosotros hemos denunciado por años se llama el ecumenismo, hoy conocido como diálogo interreligioso. Es un estilo de vida y una meta de los famosos líderes que quieren unir a todos los credos, a la Iglesia Católica, a los mormones, los adventistas, los calvinistas, los pentecostales, a todos. La Iglesia verdadera no debe unirse a ningún falso movimiento religioso, aunque esto haga parecer que somos extremos y fanáticos. Amós capítulo 3, verso 3, Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 16, Primera de San Juan 2, del 15 al 17. Número 9, apartamiento de la vida profunda en el espíritu. Se dejan cosas que son muy sencillas, pero son elementales: la oración, el ayuno y la lectura bíblica. Una iglesia y un creyente que deja de lado su vida de oración, su vida de ayuno, la lectura bíblica, sencillamente está en grave peligro y en un punto de retroceso que puede ser fatal al final del camino. Lea Mateo 7:7, Lucas capítulo 5, verso 35, Primera de Tesalonicenses 5:17, Hechos capítulo 3, verso 12. Número 10, esto también es una práctica muy común en la iglesia y yo lamento mucho. Práctica del nepotismo en el liderazgo. Pastores entregan la iglesia a sus hijos como herencia cuando estos no tienen un llamado divino y la corrompen. Yo creo que si mi hijo tiene un llamado, amén, si el Señor lo llama. Pero dejarle a mi hijo que no tiene llamado la iglesia como herencia y después el hijo toma la iglesia y la corrompe, la desvía, la mundanaliza, la paganiza, yo no estoy de acuerdo. Creo que eso es totalmente contrario a la Escritura. Esta práctica es común en los liderazgos actuales. Muere el viejo pastor sano en la fe y su hijo y o familiares se adueñan de la iglesia como que fuera propiedad de ellos, como que fuera una especie de herencia para corromperla y desviarla de la senda antigua. Lea Marcos 3:13, Efesios 4:12 y Hebreos 5:4. Número 11. Compromisos indebidos con líderes políticos. Esto es una cuestión de acá en Chile pasmante, abrumante. Esto de unirse con los políticos, meterse en política. Compromisos indebidos con líderes políticos, amistad excesiva con dirigentes del mundo político. La iglesia del Señor Jesucristo tiene un rol en la tierra y no debe hacerse amigo de los césares, como dijo un pastor que hace años nos visitó acá en Chile. Pues esto indudablemente la debilita,
la mancha y compromete su mensaje. La iglesia tiene que estar incólume, la iglesia tiene que estar apartada del mundo político. La iglesia está para respetar, orar y dar una palabra profética y a veces fuerte y de arrepentimiento a los gobernadores del mundo. Nunca para hacer política partidista. Mateo 22, versículos 16 y 17, Juan capítulo 18, verso 36, Romanos capítulo 13, verso 2, segunda de Timoteo capítulo 2, verso 4. Y número 12, que pueden haber muchos más, usted le va a agregar a lo mejor el que yo no agregué acá, falsa seguridad de salvación. El calvinismo radical entrando en la iglesia. Mire, esto lo advertimos hace tiempo, que este libro yo lo escribí hace unos años atrás. Diabólica doctrina calvinista que asegura que un creyente verdadero, haga lo que haga y pase lo que pase, no puede perder su salvación. Era una enseñanza arraigada en las iglesias fundamentalistas o llamadas reformadas, como los bautistas, los episcopales, los presbiterianos. Pero ahora está entrando con fuerza inusitada en círculos pentecostales para justificar una vida mundana y pecaminosa. Lea 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 2. Hebreos capítulo 10, verso 25. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22. Debemos frenar a tiempo la apostasía. Cuando comencemos a ver manifestados abierta o encubiertamente todos estos síntomas o más que hemos analizado en este sencillo folleto, hagamos un alto en el camino. Dice, hagamos un alto en el camino. Y creo que lo tenemos que hacer. Pongamos freno. Estemos alerta y vigilemos. Tenemos, y principalmente, bueno, todos los cristianos, toda la iglesia, todos los hermanos, toda la congregación, pero básicamente y esencialmente los líderes, tenemos una gran responsabilidad ante los ojos del Dios de la gloria. Debemos mantenernos firmes en nuestra fe y en la sana doctrina. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, esos son los tiempos que estamos viviendo ahora, no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, no son pocos, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es el consejo del apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta que le escribe, capítulo 4, versículos 1 al 5. Comparte este posteo con todo su contacto, Ponga ojo, hermano, en su iglesia. No estoy diciendo que ande con el colador, que ande cuestionando todo, que sea un cristiano, ¿no es cierto?, irritante, que ande cuestionando todas las cosas que se hacen, pero cuando usted note, perciba que ya hay estas cositas que yo mencioné acá, o otras más que se están dando permanente, recurrente, sistemáticamente en su iglesia, que el pastor ya no es el de antes, que están entrando cosas, música, moda, bombas de humo, luces de colores, muchas cosas que no están bien, que los jóvenes están mandando más que los ancianos en la iglesia, que el hijo del pastor se adueñó de la congregación, son grandes síntomas de la apostasía que los podemos detectar y ojalá frenar a tiempo. Y recuerde que tenemos un canal de YouTube, suscríbase a nuestro canal de YouTube gratuitamente, Tiempos Finales HD. Este posteo, este en vivo, lo vamos a subir dentro de unos minutos más a nuestro canal de YouTube. Tiempos Finales HD. Grandes síntomas de la apostasía. Adquiera este libro. Si usted quiere adquirirlo, lo compra acá en Chile, pero si usted es de otro país, yo se lo mando regalado. Hay que hacer alguna corrección ortográfica, pero lo importante es lo que enseña, que es muy contundente, se llama Grandes Síntomas de la Apostasía. Para los que son de Santiago, los que son también de nuestro país, en regiones, lo puede adquirir, comprar, pero los que son de otros países yo se los regalo para que no tengamos tanto jaleo con el tema de enviarlo. Que el Señor le bendiga en gran manera. Ahí está mi WhatsApp y ahí yo le puedo enviar este excelente texto, Grandes Síntomas de la Apostasía, y ahora podamos aprender con mayor facilidad a detectar, a conocer cuáles serían estos síntomas evidentes de una apostasía. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga. Un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de todos ustedes. Que el Señor Jesucristo les bendiga y Maranata, Cristo viene.